Hola, bienvenidas al canal. Bueno, en el video de hoy les traigo la segunda parte de esta puntilla para toallas que ya hicimos en el canal. Varias tienen dificultad a la hora de continuar con el segundo diseño. Entonces les voy a hacer este video para que puedan realizarlo sin ningún tipo de dificultad. En el anterior video hicimos desde la carrera número 1 a la carrera número 7. Así. Ahora yo voy a darle continuidad. Voy a dar vuelta y voy a comenzar la carrera número 8. Levantando 3 cadenas. Si aún no has visto el video tutorial donde realizo este primer diseño, lo puedes ver aquí arriba. Mira, aquí están saliendo unas letras. Aquí vas a clicar ahí y el YouTube te llevará al video tutorial de este motivo de aquí. Ahora 3 cadenas que equivale al primer punto alto y voy a realizar punto alto sobre punto. Contando las 3 cadenas que hicimos al comienzo, nos quedan 4 puntos, así. Ahora seguido, 4 espacios vacíos. Seguido de 4 puntos. Ya tenemos aquí el primero. Vamos a hacer en este espacio de aquí, hacemos 2 puntos. Y otro punto aquí arriba de este de aquí. Así. Ahora a continuación, 2 cadenas. Y vamos a hacer un aumento para este lado de aquí. Yo voy a venir aquí. Recuerden que aquí tenemos 3 cadenitas, ¿verdad? Voy a venir aquí a esta última de aquí y realizo un punto. Así. Ahora dentro aquí de ese mismo punto voy a hacer 3 más. Estoy haciendo un aumento para ese lado de ahí. Así. Ahora doy vuelta y voy a comenzar la carrera número 9 con un aumento para este lado de aquí. Voy a hacer 6 cadenas. Voy a contar después de la aguja 1, 2, 3, 4 y en la quinta voy a hacer un punto. Luego en la sexta otro punto. Y otro punto aquí arriba de este de aquí. Y así me queda un aumento para este lado de aquí. Ahora a continuación 3 cadenas. Un punto alto aquí dentro de estas 2 cadenitas. Así. 3 cadenas. Voy a venir aquí, voy a dejar todos estos puntos por el medio y en el último realizo un punto alto. Aquí necesitamos 4 puntos y ya tenemos el primero realizado. Si deseas seguir aprendiendo a tejer más puntillas para toallas y paso a paso, te invito a que te suscribas al canal y que active las notificaciones para seguir aprendiendo a hacer puntillas, orillas fáciles y simples y paso a paso. Si eres principiante no vas a tener ningún tipo de dificultad. Ya tenemos uno, ¿verdad? Vamos a hacer en el espacio 2 puntos. Y un punto aquí encima de este de aquí. Así. Ahora a continuación, 3 espacios vacíos y 4 puntos. Esta puntilla es fácil de hacer. Si no has visto el primer video de cómo hacer ese primer diseño, lo puedes encontrar en la descripción del video. Y recuerda, en las tarjetas aquí arriba puedes también encontrar el video.
Ahora, doy vuelta y comienzo la carrera número 10. Subo 3 cadenas y punto sobre punto. Así. Ahora seguido, 2 espacios vacíos. Así, y 4 puntos. Ya tenemos el primero, segundo y tercero dentro del espacio. Y el punto número 4 aquí arriba, de este punto de aquí. Así. Ahora a continuación, 5 cadenas. Un punto bajo aquí, miren. Aquí tenemos un punto alto, ¿verdad? Bueno, antes y pegadito a ese punto, vamos a hacer un punto bajo. Así. Encima de ese punto, otro punto. Y al lado, otro más. Así. En total nos deben de quedar 3 puntos bajos. Ahora, seguido, 5 cadenas. Voy a venir aquí. Recuerden que aquí tenemos 3 cadenitas, ¿verdad? Aquí a la tercera realizo un punto. Y ahora voy a hacer un aumento para este lado de aquí. Voy a hacer 3 puntos dentro ahí del mismo lugar. Dentro de ese punto ahí. Si ustedes desean, pueden hacer el aumento de la forma que ustedes lo hacen siempre. Pero bueno, yo lo hago de esta forma que es rápido de hacer. Así. Ahora doy vuelta y voy a comenzar la carrera número 11. Voy a caminar con punto deslizado hasta llegar aquí, al último punto. Voy a hacer 1, 2 y 3, así. Ahora levanto 3 cadenas y voy a hacer 3 puntos altos aquí, pegaditos aquí. Aquí adentro, pero bien pegaditos. Así. Ahora seguido, 3 cadenas, un punto alto aquí, en el segundo punto bajo de estos 3 que tenemos aquí. Así. Ahora seguido, 3 cadenas. Voy a hacer aquí, miren, lo mismo que hice aquí, ¿verdad? Voy a hacer 3 puntos aquí adentro, bien pegados a este de aquí. Y otro punto arriba aquí, de este primero de la carrera anterior. Y nos quedan igual, miren. 4 puntos aquí, contando las 3 cadenitas aquí como el primero, y 4 aquí, miren. Ahora, y para terminar esta carrera, voy a hacer 3 espacios vacíos y 4 puntos. Como ven, es repetir la secuencia. En el video anterior expliqué cómo se realiza a partir del segundo diseño, repitiendo los diseños para obtener el largo que ustedes necesiten. Pero me pidieron que hiciera ese video de cómo realizar el segundo diseño, entonces lo estoy explicando carrera por carrera. Así, miren. Está quedando bien bonito. Ahora, doy vuelta y comienzo la carrera número 12. Levanto 3 cadenas y punto sobre punto. Así. Ahora seguido, 4 espacios vacíos. Y 4 puntos.
voy a venir aquí, voy a dejar 2 puntos por el medio y en el último realizo un punto alto, así. Ahora pegaditos aquí voy a hacer 3 puntos altos más y nos quedan un total de 4. Así. Ahora 2 cadenas y repito lo mismo. Aquí adentro voy a hacer 3 puntos. Y otro punto aquí arriba de este de aquí. Y nos quedan 4 puntos aquí, igual que aquí. Ahora doy vuelta y comienzo la carrera número 13 y final del segundo diseño. Camino con punto deslizado hasta llegar al último punto, así. Subo 3 cadenas y voy a hacer aquí dentro de este espacio 2 puntos altos y otro punto aquí arriba de este de aquí, y nos quedan un total de 4 contando las 3 cadenas. Ahora, y para terminar esta carrera realizo 5 espacios vacíos. Así. Y 4 puntos. Y así nos queda el diseño, el segundo diseño de la puntilla. Miren qué bonito. Ahora sí podrás realizar esta puntilla sin ningún tipo de dificultad. Es solo ver el video desde el comienzo. Bueno, yo espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y dejar su like. Un beso y hasta la próxima. Chao.